que nos da OMC como idioma oficial y por serme más fácil explicarme en esos términos. Primero que nada, pues Peter, agradezco mucho esta invitación a este foro público, hacerlo a nombre de nuestro gobierno, pues es interesante. La experiencia dentro de la FIPA, donde convivimos dirigentes nacionales de varios países, lográbamos consensos de manera constructiva, había entendimientos y creo que esta experiencia adquirida en este grupo, al cual aún me siento afín, podamos incorporarlos también en la agenda y en la facilitación dentro de la agenda de trabajo en la OMC. El motivo principal es crear una polémica, un debate, y yo quisiera centrar desde la perspectiva mexicana algunos aspectos fundamentales. México es un socio relativamente joven de OMC, nos incorporamos en 1986, el mismo año en que se iniciaron las rondas de Uruguay, y bajo un esquema de apertura y de cumplimiento de disciplinas en apoyos, subsidios en OMC, 2 años después, prácticamente México, confiando en ese esquema, unilateralmente quitó sus permisos previos de importación, redujo sus aranceles, los restableció posteriormente máximos consolidados al 20%, pero el día de hoy prácticamente han desaparecido. La experiencia al constituirse GATT 94 o la OMC de reducción y disciplinas, veíamos en el año 2000 que estas no se habían cumplido y por lo contrario habían caminado en sentido contrario. Más aumentos, más disciplinas, más apoyos. Y como consecuencia de esto, el campo de México empezó a sufrir un nivel de pauperización extraordinario, una expulsión masiva del campo hacia las ciudades. Algunos, afortunados o no afortunados, según sea el criterio, cruzaron hacia Estados Unidos y llegaron a ser las remesas prácticamente la segunda fuente de divisas después del petróleo de una manera muy importante. Yo creo que desde 94 a la fecha, y como consecuencia posterior de rondas de Doha, hemos interrumpido y hemos dificultado, en razón de los intereses de algunos países y algunos bloques, de mantener su esquema de proteccionismo y su esquema de apoyo. Esa es la esencia fundamental. El campo de mexicano, como el campo de cualquiera, es un negocio y lo único que nutre un negocio no es otra cosa más que las utilidades. El ingreso que hemos recibido en México del campo únicamente nos viene del mercado y no nos viene del presupuesto o de otros recursos. México está considerando seriamente cambio de su estrategia de política porque no nos ha ido bien. Necesitamos que el campo lo veamos, como todo mundo aspiramos a verlo, como un verdadero activo de desarrollo y no un problema. Es la forma en que de alguna manera se le ha conceptualizado en México. Somos un problema, dejamos de ser considerados por la administración de una actividad económica y nos pusieron en un sector que le llama social, pero realmente el Congreso, el Ejecutivo, el Gobierno federal está cambiando esa situación. Creo que es importante, necesitamos mucha inversión, tenemos un rezago de 15 años de inversión porque no ha habido viabilidad aparente y la única inversión que se ha dado prácticamente es en la compra de activos ya establecidos o de aquellos sectores que son altamente eficientes, altamente exportadores. Tenemos una agricultura agropecuaria, agroalimentaria muy diversa, de muy alto nivel, pero también tenemos un gran rezago social que nos obliga a revisar y a buscar en el consenso internacional la urgencia de cumplir con aquel proyecto que se dieron los que nos antecedieron para fortalecer la OMC. A todos nos interesa tener un campo
maduro, un campo ordenado, una fuente real de ingresos. En el caso de México, nosotros tenemos 22% de la población en comunidades de menores a 2,000 habitantes. Sin embargo, las actividades vinculantes de alguna manera con el campo sobrepasan el 52 o el 53%. Para nosotros es una urgencia atender los compromisos que se han atascado, por decirlo de alguna manera, aquí dentro de la OMC, cumplir los compromisos que asumimos desde entonces en Marrakech y atender otros problemas que han venido emergiendo. Si bien es cierto que hemos visto una reducción de licencias de importación y también es cierto que hemos visto la reducción de aranceles de manera muy importante, por otro lado están emergiendo nuevas regulaciones por normas de calidad o como la que tenemos en conflicto con nuestro vecino del norte, tanto Canadá como Estados Unidos y México contra Estados Unidos por etiquetado de país de origen, donde originalmente teníamos un proyecto efectivo de integración regional, sin embargo por otros intereses de otra conducta estamos caminando en sentido contrario. Y esto nos hemos ocupado los pasados 2 días aquí en Ginebra. Nosotros quisiéramos combinarles, hay muchos dirigentes amigos presentes, que participemos en OMC, que deliberemos, el debate está ahí, tenemos que regresar a casa con una viabilidad para un sector que es fundamental. Ningún país que califique desarrollado está sin una estructura agraria firme. Hay la voluntad, hay la disponibilidad, pero quizás hemos fallado los gobiernos, ha fallado la autoridad reguladora, como en este caso la OMC, que todos pretendemos que tenga una acción efectiva, y en ese sentido dejo la mesa abierta para el debate. Muchas gracias.